días, Laura. Qué placer ¿Qué tenerla tal, aquí Alonso? en Arequipa. Saramago no creía en el placer de escribir. Él solía decir que para él la escritura era un deber, y era un deber que tenía que cumplir de la mejor manera posible. ¿Usted concuerda con esta idea o más bien tendería a pensar que hay Primero, no le creo a Saramago, que era un fascinado escribiendo, y además cuando hablaba era como si escribiera, porque también su forma de hablar era también una manera de hacer literatura, ¿no? Primero, no le creo. Y después, para nada. Es decir, yo digo que el verdadero premio literario para un escritor es poder escribir. Y ya pues ya si puedes vivir además de tu escritura, eso ya que es doblemente premio. No, es un placer, es un oficio maravilloso y no sé, independientemente de si quede bien o si quede mal, pero en la medida en que uno le ponga el alma y le ponga toda la pasión, el empeño, la disciplina, Claro. pues es un enorme privilegio poder dedicarse a esto. Yo vivo muy agradecida con la vida del oficio que me deparó. Y hablando de ese oficio, ¿cómo se forjó su vocación por la literatura? ¿Hay algún hecho particularmente significativo que pueda explicar esto? Mira, yo creo una cosa muy importante, en mi casa siempre hubo libros. Había una preciosa biblioteca que había sido de mi abuelo, que se fue sumando, la de mi padre, la de mi madre. Poco a poco mi hermana y yo fuimos aumentando las propias nuestras. Entonces la presencia de los libros en una casa son una forma de hechizo siempre para una niña. De eso no te zafas. Tarde o temprano o te conviertes en escritor o en investigador o en periodista o te conviertes en un gran lector. Pero yo sí le recomiendo a todas las familias, a los padres, a las madres, tengan una bibliotequita en la casa, que aunque parezca que sus niños no leen, esos libros ejercen un hechizo y tarde o temprano van a ser una parte muy importante de la vida de esa persona que crece al lado de los libros. En una de sus últimas novelas, Demasiados héroes, usted cuestiona la forma en que se construyen los héroes desde la oficialidad, digamos, ¿no? ¿Qué haría falta para ser un héroe con todas las de la ley? De pronto no considerarse héroe, es que, bueno, tú lo has dicho bien, la oficialidad, hay una oficialidad de derecha y hay una oficialidad del poder y hay una oficialidad de izquierda también, ¿no? Y hay una oficialidad de la rebelión que tiende a congelar lo que es el devenir real de carne y hueso, recubriéndolo de grandilocuencia y de retórica. Entonces, me parece muy importante romper eso. La propia tendencia a la épica de los escritores latinoamericanos, y desde luego me incluyo. Por un lado, hace estupendos narradores, tenemos tramas fantásticas en América Latina, a lo mejor ese lado no tenemos problema. Hasta hemos inventado ciudades, ¿no? Macondo, Comala. Por supuesto, ¿verdad? Como si no tuviéramos suficientes, ya inventamos más. Pero al mismo tiempo nos da un cierto rigor y una incapacidad de entrar en la intimidad, de contar las historias desde adentro. Somos rígidos para eso. Un poco por educación, como que los trapos sucios se lavan en casa, entonces uno oculta, y al mismo tiempo eso, una cierta retórica épica una solemnidad o heroica. De patriotismo, digamos, Sí, inflamado, poco, ¿no? Inflamado, hay una inflamación ahí que no permite romperle la cáscara. ¿Y cuál sería el recuerdo más vivo de esa época de militancia, de entrega a un sueño revolucionario? Pues quizá yo te diría, bueno, yo llegué a la Argentina enviada por el partido trotskista en el que militaba en España. Bueno, yo pasé el aeropuerto cargada de documentos en microfilms y no sé qué, bueno, pero no me pasó nada, yo pasé por una chiquita ahí, turista, yo qué sé. Y de pronto no sentía la dictadura. Una vez adentro, desde afuera eran los desaparecidos, el recuento de Loma, y una vez adentro como que no la veías. Y yo recuerdo el primer ramalazo de la sensación física de que aquí hay una cosa tremenda, ¿no? De que aquí está pasando un horror. Que me iba a subir yo a un bus y tenía un vestidito de tela, de algodón, haz de cuenta esto. Y me acuerdo que me gritó un hombre desde abajo: tápate las gambas, puta.
Y ahí dije yo, aquí está, esto está impregnándolo todo, ¿no? No solo es la AAA Claro, asesinando claro. en las esquinas, Sino que también todo el es entorno está de alguna el manera intoxicado, control ¿no? social de unos Claro. con el odio, ¿no? Contra Exacto. cualquiera que haga algo que parezca retar unas ciertas normas Luego hay un periodo impuestas. de exilio en México que de alguna manera también marcó el camino hacia el amor, ¿no? Bueno, siempre. Siempre, el amor siempre aparece, afortunadamente. Bueno, eso fue después de mi participación en el proceso de paz colombiano de los años 80, De los años no el 80, de ahora, exacto, sino exacto. los inicios de este de ahora, que tiende a olvidarse que esto no nació ayer, No, sino es que un tiene tema que una tiene sus trayectoria años, muy ¿no? larga, da muchas vueltas. Y bueno, yo era comisionada de paz en los 80s, la paz que se quería pactar entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla del M-19. Pero en ese momento hablar de paz era una cosa que te podía costar la vida. Muy hereje, ¿no? De hecho, claro, imagínate, la primera vez en América Latina que se abría o se planteaba la posibilidad de que los grupos insurgentes entraran en diálogo con un gobierno. Se suponía allá en la montaña, hagan lo que se les dé la gana, pero no se nos arrimen. Entonces, bueno, fue un baño de sangre, la verdad, fue un proceso Muy duro, ¿no? muy interesante porque fue como mucho más democrático y mucho más compartido por el conjunto de la ciudadanía, pero al mismo tiempo brutal, porque cada que iban entregando las armas los iban asesinando. Y este proceso, digamos, luego del tropiezo del plebiscito, ¿cómo cree que va a terminar? Y mira, lo bueno es que un proceso de paz abre un espacio democrático donde se ventilan las cosas y es mucho más que un hecho. No es que firmemos y se acabó la guerra, primero porque hay muchas guerras en Colombia, ¿no? Pero lo que sí pasa es que hay un proceso de participación. En ese sentido yo digo que no hay no que por sí no venga, porque si bien eso una gente muy aterradora la que promovió el no, al mismo tiempo había el problema de que el gobierno no se había ocupado de promover la discusión dentro del propio país. Entonces, a mí me parece que es interesante porque se ha abierto en el país esa discusión que no había antes. Ahora, resulta imposible conversar con un escritor colombiano o una escritora colombiana y no preguntar por García Márquez, por el significado que tiene García Márquez. García ¿Usted lo Márquez, conoció? sí, ¿Trabajó con él? sí, yo tuve como ese privilegio, digamos, porque tratar uno a las superestrellas es una cosa aburrida, siempre hay como una distancia ahí. Y un problema de prestigios que no es tan agradable, pero fue una relación de trabajo. Ya tenía el premio Nobel él, pero le interesaba lo que hacíamos jóvenes periodistas ahí y fue un trato mucho más directo. ¿Cómo se le ocurre escribir esto? Tache, ustedes son unas bestias para titular, ¿no? Muy agradable ir a golpearle a las 4 de la mañana para que leyera lo que habíamos hecho. Fue muy agradable. Y hoy en día, pues yo te diría que García Márquez tiene ganadísimo su lugar entre los clásicos. Entonces, Cervantes, Quevedo, yo no lo pongo en un escalón menor. Y como todo clásico, pues, ¿qué puede hacer uno? Apropiárselo. Es nuestro, como el aire que respiramos. Ahí está nuestro lenguaje, ahí está nuestra tierra, ahí está. Apropiárnoslo para asumirlo o para rechazarlo. Lo que tú quieras, pero es tuyo. García Márquez es nuestro. Lo que escribió García Márquez es nuestro patrimonio, como son estas maravillosas construcciones de piedra de Arequipa. Imagina que tiene la posibilidad de reescribir una gran novela universal. Yo me iba por la Ilíada. En directo. No, sin directo, anestesia. ¿para qué? Nos vamos a poner como... ¿Lectura o relectura? No, lectura. La sorpresa sí, La sorpresa, es fascinante. ¿verdad? Ajá. ¿Ha escrito poemas alguna vez? No, Dios me libre. ¿Y en qué personaje de ficción le gustaría reencarnarse? No, un hombre, de pronto el Adriano de la Marguerite Yourcenar, qué y maravilla. en Marguerite Yourcenar de paso también. Claro. ¿Por qué es importante la lectura? Porque te permite vivir muchas más vidas aparte de la tuya propia. Es una multiplicación de tu persona maravillosa, ¿no? Abrirte hacia otras épocas, otras gentes, otras maneras de pensar.
es eso, es un proceso de ampliación de tus horizontes y de tu manera de pensar, un ensanchamiento así al infinito de tu cabeza. Muchas gracias, un No, placer a ti, conversar con Alonso. usted.